Hoy tenemos la red de oficinas de transferencia en México y la Universidad Panamericana para pues impulsar justamente el reconocimiento de gestores de tecnología. Pues tenemos hoy nuestra segunda sesión de trabajo ahora con David. David, en principio decirles que es un gran amigo personal, eh, y eso es relevante en función de que ha sido un aliado en muchos sentidos hacia lo que las universidades buscan tener como colaboración con la industria. Como muchos de los que aquí nos acompañan lo habrán visto en los diferentes banners informativos que hemos compartido en las redes sociales, eh, David es líder en el desarrollo de componentes y subsistemas de programas vehiculares con amplia experiencia tanto en México, Estados Unidos y en China. Él, cuando lo conocí y tuve la oportunidad de platicar con él, era director del Centro de Ingeniería de General Motors México, y de ahí evidentemente su involucramiento con la propia General Motors, tanto en Estados Unidos como en China, desde el ámbito pues, de ingeniería y por supuesto también desde el ámbito del desarrollo propiamente de mercados tanto en México como globales a través del propio sector automotriz. Tiene la amplia experiencia en el desarrollo de normatividad técnica en México y experiencia, por supuesto, en liderar de forma efectiva a cientos de ingenieros en el desarrollo, diseño y liberación de productos del sector automotriz. Y pues me da mucho gusto, David, tenerte con nosotros esta mañana para poder pues conocer mucho más desde la perspectiva de uno de los sectores, diría yo, más relevantes a nivel economía mundial y por supuesto a nivel México es uno de los pilares fundamentales en los cuales se sustenta gran parte de la actividad productiva industrial en el país. David, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Juan Alberto, por tus palabras, por tu introducción, por esta oportunidad de poder venir aquí a la red y poder platicar con ustedes de lo poco o mucho que haya aprendido en mis años de trabajo en la industria. Claro. Y qué bueno que los viví con mucha pasión, con mucha emoción, y siguen siendo muy cercanos a mí. Sí, no, por supuesto lo sabemos, David. Y fíjate que quisiera comenzar esta conversación con una primera pregunta en la cual hemos tenido varios puntos de encuentro y conversación y que muchas de las perspectivas que tenemos las universidades, los centros de investigación cuando desarrollamos tecnología, estriba en entender y comprender que quizá la parte fundamental para poder llevar eh, tecnologías o desarrollos surgidos del ámbito universitario hacia el mercado, pues propiamente tiene que ver con el desarrollo de una tecnología con un cierto nivel de madurez puesta a punto que permita engancharse naturalmente con los procesos de salida al mercado de una industria. Y eso quizá en el plano formal podría parecer como muy lógico. Sin embargo, cuando hemos conversado contigo, aparece un tema que a nivel de la industria es fundamental y que tiene que ver con los procesos de optimización. Y tú nos decías en algún momento, oye, pues mucho de lo que ocurre cuando las academias se acercan a la industria tratando de querer colocar un desarrollo tecnológico en cualquier etapa que ésta sea, por muy atractivo que sea, y esto no resulta para la industria algo atractivo, pues tiene que ver con algunos elementos previos que tenía que ver con temas de eficiencia y demás. Entonces, quisiera que tú nos pudieras platicar cómo entender desde la industria cuál es la visión en la cual tendríamos que comprender cuál es el momento adecuado o por qué evidentemente algo que para nosotros desde la academia es tácitamente algo listo para el mercado, para la industria no lo es. Cuéntanos un poco de esto que tú has vivido durante décadas de trabajo profesional, David. Sí, claro. Bien, pues obviamente, pues mira, los años que me tocó vivir y dirigir el Centro de Ingeniería, que fueron 14, eh, eh,
estoy llenos de experiencias, pero mucho tenía que ver cómo optimizar el producto, lo que hacíamos, los procedimientos, el proceso, y donde llegábamos al límite, decir, bueno, aquí tenemos que mejorar algo, ¿no? Necesitamos innovación, necesitamos encontrar una solución alterna. Entonces, muchas veces cuando buscábamos este tipo de soluciones no había nada, obviamente es muy especializado, o sea, llegas a un punto en que la especialización es tal que no hay nadie fuera que esté trabajando algo similar, ¿no? O muy pocos. Y obviamente el nivel de experiencia que puedan tener agentes externos, pues si no están metidos en lo que tú estás metidos, pues es muy difícil que conozcan tu problemática. Entonces, algo que aprendí en todo esto es, pues se tienen que formar estas relaciones con tiempo, ¿no? Y tiene que generar sinergia entre la industria y la academia o los centros de investigación, tal que estos puedan dar soluciones naturales a los tipos de problemas que se vienen presentando. Este, eh, por ejemplo, a mí lo que me tocó vivir en GM, pues estaba formando una buena relación de trabajo con el centro de investigación local. ¿Habíamos llegado al punto que nos podía ofrecer soluciones? No necesariamente, pero se empezaban a dar condiciones de sinergia en las que seguramente el día de mañana algo bueno va a surgir. Y esto se dio a partir del tema de educación. Entonces, nosotros trabajábamos mucho empezamos a trabajar con el CIATEC ahí en Lerma, del Estado de México, nosotros estamos ubicados en Toluca, y donde encontramos temas en común fue en la maestría. Entonces el CIATEC ofrece una maestría acreditada, es una maestría de calidad, y siendo de calidad, pues ofrecía beca, ¿no? Y entonces eso a su vez a nosotros nos ayudaba en la formación de personal, es decir, bueno, pues a ver, yo te ayudo con estos gastos, ¿no? Tú te inscribes, tú tienes una beca, tienes otro elemento de gastos y puedes estudiar una maestría que es reconocida A, B, C, etcétera. Los primeros que estudiaron la maestría hablaron bien de ella, ¿no? Y todos los siguientes hablaron bien de ella. Entonces, de repente, ya la gente decía, oye, sí es una buena maestría. Bueno, a no hacerte el cuento largo, a través de los años, pues ya tenemos X cantidad de egresados de la maestría que han resuelto sus tesis de maestría problemas específicos, ¿no? Esto ya han sido las materias de la materia de su tesis, un problema real, un problema que aporta, un problema que tiene que pasar el rigor, decir, a ver, nadie más ha investigado este tema, y se empieza a formar una red, ¿no? Luego observé que los asesores de tesis, ¿no?, eran otras personas que estaban en otros lados que obviamente tenían los conocimientos para poder ser asesores de tesis, pero después nuestros propios egresados empezaron a volver asesores de tesis de otros problemas en otros lados. Entonces empiezan a formar estas relaciones, este entendimiento de cuál es el problema límite que se está buscando resolver y cuál es la naturaleza de esos límites. Pues trabajamos mucho con plásticos y materiales de ese tipo y en su manufactura, y, y han salido cosas muy buenas. Entonces, en algunos casos, pues, por cuestiones de cuestión de propiedad intelectual, son egresados de esas maestrías, trabajando dentro de la organización, que se han propuesto cosas que son game changers, o sea, que realmente, si realmente llegan a donde deben de llegar, pues van a cambiar sustancialmente el tema de la manufactura de los procesos que llevamos. Y uno de los chicos, pues es parte de su tesis de doctorado, que la verdad no sé si ya terminó o no, ¿verdad?, pero está metido en eso. Pero lo que quiero decir es que una vez que empieza a poner gente junta que se conoce, que sabe las capacidades, qué es lo que se puede hacer, entonces empieza a generar un recurso que otros pueden aprovechar, es decir, porque sabe que hay expertos que conocen la materia. Cuando llegan al límite de un problema, dice, ya, ¿para aquí a dónde me muevo y a dónde me voy? Entonces, como que tienes que formar esa red, esa expertise, esas personas que han estado trabajando caso tras caso, así en el verdadero límite de la tecnología, que puedan llegar y aportar.
y que sean conocidos para que otros puedan aprovechar el conocimiento de esas personas, ¿no? Y aprovechar su asistencia. Me parece claro lo que dices y me acuerdo mucho de un programa que tú nos ayudaste a echar a andar en algún momento dado por ahí del 2010, ¿te acuerdas? Que fue cuando te conocí, que justamente pretendía esto como hacer incursionar a estos perfiles de alto nivel de las universidades, que en este caso que te platico ahora eran investigadores del Politécnico Nacional, que se podrían vincular con responsables de procesos de ingeniería del interior de la organización para tratar de comprender de mejor manera pues, estas problemáticas que ahora tú nos comentas y me parece que lo que platicas hoy pues va de la misma mano con esto que ahora te comento. Y en esa misma línea, otra de las cosas que me animo a preguntarte es, ¿cómo a nivel de la industria y en el sector automotriz particularmente, cómo son los procesos para poder medir eh, cómo una innovación o un desarrollo de una tecnología hace sentido con las métricas del negocio? Que eso es algo que también difícilmente se comprende desde el ámbito de la academia, ¿no? De pronto asumimos que algo que radicalmente en términos de tecnología es novedoso porque tiene una propiedad intelectual concedida, porque tiene unas pruebas de validación técnica establecidas y cumple con ciertos estándares de eficiencia y demás, eh, nuevamente, serían los únicos criterios para poder nosotros llegar a sentarnos a conversar con una empresa y decir, hagamos una alianza bajo esta perspectiva de una potencial solución que tengo para una necesidad que tú tienes como industria, pero de pronto no hace clic eso que potencialmente desde el ámbito académico y de investigación se ve como pertinente con los indicadores que una organización tiene que valorar en términos de indicadores de negocio. ¿Cómo, cómo lo vives tú? ¿Cómo lo has vivido tú desde la industria automotriz? Sí, hay dos cosas críticas nada más para los jugadores, no solamente de la industria automotriz, pero de autopartes, ¿verdad? Porque es la mayor industria que tenemos en el país, ¿no? Y todos los que estamos metidos en el ámbito industrial, ¿no? Pero lo que se puede decir es que es el principal médico, pues es la permanencia, ¿no? Así tal cual. La permanencia porque el negocio le importan dos cosas, ¿verdad? Una, bajar los costos, y la otra es aumentar el valor al cliente, de manera que puedas aumentar o tu volumen de venta o puedas aumentar los precios. Pero si no haces estos dos, te vas a quedar fuera, tal cual. Ahora, digo, lo voy a platicar en términos muy coloquiales, ¿no? Creo que todos nosotros nos hemos topado con el tiempo de trabajar los presupuestos, ¿no? Y entonces, nuestras organizaciones, ¿no? Y entonces, pues, más o menos la práctica es así, ¿no? Cuando trabajas presupuestos, llegas y llega el cuate de finanzas y dice, oye, vamos a preparar el presupuesto del año que entra, ¿no? Mira, tú gastaste este año, estás gastando 100, ¿verdad? ¿Cuánto vas a gastar el año que entra? Y uno dice, pues 105, ¿no? ¿no? Y el cuate de finanzas, si hace bien su trabajo, te va a decir, no, vas a gastar 95, ¿no? Y entonces tú dices, pero ¿cómo? Si la inflación y aumentó y gastamos más y tú revisas tus facturas y pues ¿cómo la voy a hacer con 95, no? Y luego todavía se te ocurre hablarle al cuate de planeación. Dice el cuate, no, y no te ha dicho que a lo mejor vas a tener un cliente adicional, entonces pues va a aumentar la chamba 10%. No, pero no. Y luego hasta te envalentonas y dices, no, yo voy a hablar con el director y dices, mira, para dar la reducción de costos voy a despedir a una persona y así bajo 10%, ¿no? Mis costos, ¿no? Pero voy a hacer 90% del trabajo, ni pienses que va a ser el 110, ¿no? Y pues ya, si tú así le dices eso al dueño del negocio, pues vas a ser el primero en la lista el día que haya recorte de personal, ¿no? Pero está haciendo su trabajo el cuate de finanzas. El cuate de finanzas dice, oye, pues esta guerra comercial que existe afuera con la competencia, con el avance tecnológico, con Asia y mil cosas, ¿no? Mil cosas, pues lo obligan a decir a él, pues lo siento mucho, la inflación y los factores y lo que tú gustes y mandes, tenemos que gastar menos, no hay de otra.
Bueno, y ese mismo cuate de finanzas, bueno, hablo como operativo, ¿verdad? Pero de ahí se va con los de ventas, ¿no? Entonces con los de ventas va y dice, oye, ¿cuánto vendiste? No, pues 100, ¿no? ¿Y cuánto vas a vender el año que entra? Pues 105. Dices, no, vas a vender como 120, porque si no intentas vender 120, apenas vas a llegar a 110, pero 105 no puede ser. Igual va a decir el de ventas, pero ¿cómo le voy a hacer? Es imposible si ya no sé ni dónde sacar los clientes, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esas dos cosas, aumentar el valor de lo que vendes y bajar los costos, son críticos para la permanencia. Vez tras vez, en el proceso de bidding, ¿verdad? Con proveedores, y pues aquellos que ofrecieron mayor valor y podían mejorar sus costos, eran los que se quedaron. Los demás se fueron. Y a lo mejor no se quedaron en México, a lo mejor se fue a China, o se fue a otro lado del negocio, vete a saber. Esas dos críticas. Ahora bien, si tú eres operativo, ¿verdad? Y dices, oye, pues voy a gastar 105, no sé cómo hacerle para gastar 95, ¿qué necesitas? Pues necesitas procesos de creatividad, de innovación, de pensar de otra manera, de ver los factores diferentes, ¿verdad? Necesitas tomar pues muchas veces no necesariamente hacer una patente nueva, pero necesitas trabajar con otros materiales, con otras soluciones tecnológicas, o sea, necesitas apoyarte en las computadoras, en la digitalización. Tienes que hacer miles de cosas para que baje 95 y puedas gastar menos del año anterior y atender a un cliente más. Porque si no tienes ese proceso creativo de innovación, de ver a ver cómo se le hace, de pensar out of the box, hacer, qué sé yo, ¿no? Conocer muy bien sus factores, no te vas a quedar en el negocio. Entonces, si tú dices cuál es el principal métrico del negocio, pues la permanencia, porque cuando viene el cambio o algún cambio, si no estás preparado, te vas a quedar sin negocio. Entonces, ese es lo que era lo primero. Ahora, obviamente, ¿no? Si tú en una organización no estás acostumbrado a estar pensando, resolviendo problemas, innovando, tomando retos, trabajando cambios, pues el día que se te enfrenta a estos retos, pues no sabes ni qué hacer. Entonces, en la organización necesitas tener una cultura. Entonces, obviamente para llegar a eso, pues tienes que instalar y tener una cultura de innovación, una cultura de mejora continua, una cultura de resolver los problemas existentes, una cultura de cambiar el status quo de forma permanente en tus miembros de tu equipo, si no, no sobrevives. Porque el día que vengan los problemas, en ellos te vas a apoyar. Gracias, David, por lo que señalas. Y además de estar de acuerdo en lo que comentas, quisiera nos profundizaras en la experiencia que tú has tenido eh, justo en estos procesos creativos en los cuales el personal con el cual labora un área tan importante como un área de ingeniería o las áreas de innovación y desarrollo en las que te has desenvuelto, eh, ¿cómo crear esta cultura? Es decir, la cultura desde una visión de una organización como lo es GM, cómo pasa, cómo ocurre, es decir, efectivamente es centrada en simplemente decirles piensen distinto, hagamos cosas distintas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo vives tú y cómo has logrado tantas cosas? Recuerdo en aquellos tiempos que comentábamos, eh, al grado, cómo innovaba la gente que tú tenías a tu cargo, al grado que se convirtió en uno de los mejores centros de ingeniería del grupo, ¿no? Es decir, México como centro de ingeniería era uno de los pioneros en muchos desarrollos y diseños que después se volvían globales. Cuéntanos un poco de eso, David, por favor. Hijo, estaba muy orgulloso de los resultados, ¿no? Que iban teniendo. Y nada más para hacer el comercial, ¿verdad? En los últimos 4 años que estábamos ahí, el valor económico de los ahorros y eficiencias que habíamos logrado obtener en cada uno de esos años era superior al valor de la nómina. No te voy a decir de cuánto es la nómina de 800 ingenieros, ¿verdad? Pero los ahorros eran superiores a eso, o sea, justificábamos totalmente la existencia. Nadie nos decía que la tenemos que justificar, por supuesto. Perdón, pero la potencia del equipo
para desarrollar soluciones es fabulosa, sigue siendo fabuloso. Estuve con ellos el otro día y sigue siendo fantástica. Pero lo voy a poner en el contexto de que, déjame tomar tantita agua. Que la época que me tocó vivir a mí fue saliendo del proceso de bancarrota de 2009 en General Motors. Y entonces, pues, para no ser el cuento largo, pues esto venía, muchas cosas se tuvieron que rehacer y tienen que ser nuevas y se replantearon porque pues así fue el negocio, ¿no? Y entonces al empezar a ejecutar en los siguientes años, pues teníamos muchos problemas, ¿no? Muchos problemas operativos. Y llegó el día en que nosotros mismos dijimos, pues si no resolvemos nuestros problemas operativos, no vas a pasar del problema del día. O sea, ahí aprendí, ¿no?, que si tú estás viendo una organización donde estás atorado en el problema del día, estás muy lejos de llegar a los problemas, a resolver o ponerte en temas de innovación, porque estás atorado en la bronca, ¿va? Y eso sí, nos tenían en el teléfono a las 8 de la noche, a las 6 de la mañana, y tenías que viajar y arreglar, y pues puras broncas, ¿no? Teníamos que arreglar los problemas operativos primero. Teníamos que funcionar como una maquinita así, bien aceitada, ¿no? Entonces tuvimos que, pues, tomar primero esa parte. Pasó tiempo, ¿verdad? Pasaron 2, 3 años en que pudiéramos estabilizar, resolver todos los problemas operativos derivados de la forma que se cambió de trabajar derivado de la bancarrota. Pero una vez que pasó eso, empezaron a pasar los milagros. Entonces, como toda organización, pues tú tienes tu trabajo mainstream, como muchas organizaciones, donde no le metes, donde ocurre al revés, ¿verdad? Dice, oye, no le inventes las cosas, mira, nada más hazlo así y no le inventes nada, ¿verdad? Para que quede bien hecho el producto, ¿no? Dice, por favor, no metan un inventor en esto, así ya que funciona, así déjalo funcionar, ¿no? Es el concepto del trabajo está, es el concepto de calidad, la calidad es crítica, ¿no? Entonces, pues, para tener calidad debe ser muy consistente y debes eliminar variación, ¿no? Si tú estás en la parte de decir, oye, disminuye variación de tu proceso para que no tengas problemas, pues no te vas a poner a inventarle, ¿verdad? Pero lo que sí ocurrió es que nuestros propios empleados empezaron a decir, oye, pero yo tengo ideas diferentes, ideas nuevas, ¿no? Y yo quisiera hacer las cosas diferentes y no me dejas. Pues qué regalo nos estaba dando la organización en ese sentido, ¿no? Entonces teníamos que canalizar esa energía. Entonces, una vez que arreglamos problemas operativos, entonces dedicamos a canalizar esa energía, decir, a ver, vamos a abrir espacios, vamos a abrir métodos, vamos a abrir recursos, herramientas, para que entonces la gente pueda traer las ideas nuevas que tiene. Y vamos a trabajar las ideas nuevas, como ideas nuevas. Y una vez que sepamos que funciona, entonces ya las metemos al mainstream, ¿no? Y cuando menos nos dimos cuenta, estábamos produciendo 40 patentes por año, ¿no? Porque canalizamos esa energía, porque tú no lo sabes, pero realmente la gente que tienes alrededor, ¿cuánta gente no tiene esos temas de creatividad, de innovación, le gustan los retos, le gustan resolver los problemas, ¿no? Y lo que más les aburre es andar haciendo el trabajo igual siempre, ¿verdad? Entonces, abrir los espacios para canalizar la creatividad nos resultó crítico. Y nos ha dado muchísimos, nos dio muchísimos beneficios. Gracias, David. Sí, justo es a donde queríamos llegar, a la comprensión. Lo has dicho en dos momentos distintos, ¿no? La optimización de los procesos y por otro lado, en este último es cómo tratar de resolver en primera instancia ese trabajo central en cuanto a la eficiencia para después poder abordar pues temas más allá de la caja, ¿no? Es decir, más allá de esa parte central de los procesos ya estandarizados, cómo pensar en hacer otras eficiencias a través de la innovación. Uno de los temas también que nos tocó vivir contigo fue, y nuevamente esto es referido a un tema fundamental que es cómo comprender e involucrarnos mucho más, tanto la industria como la academia, de ciertos procesos como los que estás describiendo hoy,
y quiero contar esto que tú lo viviste. Nos acercamos con David, ya estando como parte del equipo de ingeniería de General Motors en Estados Unidos, a presentar una tecnología desarrollada para el tema de arneses, ¿no? Y que nosotros habíamos llegado ya con una tecnología, con una solicitud de patente PCT y un desarrollo ya validado a nivel de ciertos prototipos. Eh, y cuando uno de los ingenieros que nos presentaste, David, nos preguntó, oye, efectivamente es un reto que la industria vive, el asunto de los arneses sigue siendo un tema sensible, que se sigue tratando, se sigue buscando eficientar. Y cuando nos preguntó este ingeniero David, me acuerdo muy bien, me dijo, oye, nos dijo, oye, ¿cuál es el nivel del porcentaje de eficiencia que maneja? ¿No? Es decir, del 1 al 100, cuánto es lo que reduces o lo que garantizas con este nuevo proceso. Y me acuerdo que el investigador, el titular, inventor de la patente, muy contento decía, estamos llegando al 93, 94%, ¿no? Por algo así decía. Y entonces el ingeniero nos responde, híjole, pues suena interesante, pero hoy en la industria estamos con niveles de 99.3, 4, ¿no? Es decir, Seis Sigma. ¿no? Es Sí, un sí, sí. tema que, digo, nuevamente es poner en blanco y negro esta visión de colaboración tan necesaria que se vuelve, porque de pronto lo que nosotros pensamos desde la gestión de tecnología, que es lo viable y factible de llevar a la industria para resolver un reto, queda muy corto de pronto con este ejemplo, ¿no? No sé si con esto lo recuerdas, si nos pudieras un poco ahondar en no en este caso, sino efectivamente en esta disparidad a veces de métricas o de aspectos a evaluar. Sí, por ejemplo, ahorita me acuerdo de una problemática que teníamos con soldadura, ¿no? Esto cuando estaba viendo sobre todo calidad de proveedores y procesos con los proveedores y teníamos que certificar sus procesos, ¿no? Entonces, pues el proceso de soldadura pues tiene ciertas particularidades, ¿verdad? Pues una vez que soldaste, pues ya no lo, si quieres verificar a soldadura tienes que destruir la pieza, ¿verdad? Entonces, pues tú la ves terminada y dices, pues ya está soldado, ¿no? Pues ya mira, y ves ahí los cacahuates y dices, pues ya, o sea, ¿qué le veo, no? Este, pero tiene mucho es extremadamente crítico que funcione bien una soldadura, sobre todo porque se utilizan elementos estructurales. Y la típica historia es, pues tenemos al proveedor Tier 2, ¿verdad? Que le encarga al Tier 3 y él a su vez al Tier 4 y entonces él junta las piezas y hace los puntos, hace la soldadura, se lo manda al otro, se lo manda al otro, se lo manda al otro y entonces va a parar un asiento, ¿verdad? Y auto terminado, pero resulta ser que pues, no hay un componente automotriz que tenga más regulaciones y sea tan importante para la seguridad del pasajero que un asiento. ¿Verdad? Y entonces, pues, y además estas piezas ya están soldadas, ¿verdad? Pues ya no puedes desarmar el coche, ¿no? Entonces dices, oye, pues por una soldadura así chiquitita que cuesta centavitos, ¿no? Fracciones de centavo, ¿no? Manufacturar, ¿no? Y que está en la cadena, si no vigilas bien el proceso, de repente te acaba en un carro armado y el carro no sirve porque tú no puede cumplir una regulación. Y si lo quieres reparar, pues ya no puedes, ya está soldada la pieza, está pegada al coche, ¿no? Entonces se vuelve un problema tremendo. Entonces, buscando la mejora, ¿verdad? Pues dijimos, bueno, ya nos ha pasado estos casos, ya los hacemos, ya olvídate cómo los resolvimos, ¿verdad? Pero ya los arreglamos. Se veíamos esa debilidad de los procesos de los procesos de soldadura, ¿no? Y entonces, el equipo, en ese entonces el equipo creo que estaba en San Luis, ¿no? Se puso a trabajar y entre otras cosas consultó con el CIATEC, pero no me acuerdo si es el CIATEC o el CIDESI que está en Ay, hombre, Querétaro. Uh-huh. no inventes. Uh-huh. No, seguramente alguien te compró. Do, Adelante, donde ahorita tiene, sí, adelante. donde hay gente especializada en procesos de soldadura y ahí estudian la soldadura día y noche. ¿Sí? Y sí, apoyaron mucho para decir, mira, tu plan de control ideal es A, B, C, D, F, G. Pues si tú implementas tu plan de control de esa manera,
¿no? Entonces nos puedes ayudar a estos problemas, sobre todo en negocios que son pequeños, que a lo mejor no tienen infraestructura para poder pagar laboratorios y investigadores y tener ingenieros dedicados a saber cómo se deben de soldar las cosas, ¿no? Pero se vuelve súper crítico. Entonces el ejemplo es donde tienes personas agrupadas con especialización profunda en ciertos temas. Entonces hay que conectar esos, ¿verdad?, con los posibles usuarios que no necesariamente tienen los recursos para ver y ayudarles a resolver los problemas que tienen del día a día. Porque de que existen las broncas o las oportunidades de mejora, ¿no? Todos los procesos, ¿verdad?, son susceptibles de optimizarlos, hacerlos más baratos, hacerlos más eficientes, ¿no? O aumentar el valor de tu producto para que le puedas subir el precio o puedas vender más, o sea, puedas ganar clientes nuevos, ¿no? Todos, ¿no? Todos. Pero necesitas ese apoyo tecnológico para romper esa barrera, porque haciendo lo mismo, no lo vas a hacer. Entonces, donde puedas concentrar conocimiento de personas sobre cierto tema, que estén dispuestas a colaborar y ayudar, o que estén activamente ayudando y le puedas agrupar más personas, donde pueda surgir aumentar el volumen de conocimiento, el volumen de interacciones. Entonces puedes apoyar problemas específicos de la industria que tenga. Gracias, David. Sí, pues la verdad es que queda muy claro esto que nos comentas. Y David, por ejemplo, en todo esto que nos has conversado, que nos has compartido, eh, dejas muy claro la necesaria contribución que tiene el perfil de un gestor tecnológico, un gestor de innovación, para poder hacer que estos procesos no solo se hablen desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de gestión de negocio. Y lo has dicho de manera muy clara en todos los aspectos que tú has comentado. Por supuesto que el componente técnico y de procesos es fundamental, pero ese fundamental lo es en tanto esté ligado a los procesos de negocio. Lo has comentado constantemente en las respuestas que has dado a las preguntas que te hemos planteado, en donde si esto no hace sentido respecto a una eficiencia en costos o una eficiencia que te permita tener mayor competitividad al salir al mercado, que es muy competido, valga la expresión, pues evidentemente no hay proceso de tecnología ni de innovación que funcione si no se tienen estos dos parámetros de entrada en la mesa. Y eso quisiera tomarlo como uno de los primeros elementos de conclusión a esta mesa de diálogo que estamos teniendo contigo. Y ahora quisiera también en el ánimo de poder involucrar a quienes hoy están con nosotros en este webinar, pedirle a Guillermo que les dé la palabra a quienes están hoy con nosotros para que puedan, David, hacerte algunas preguntas sobre esto y otros elementos que les haya causado un interés o que tengan finalmente esta visión de querer conocer un poco más de tu perspectiva desde el ámbito del sector automotriz. Entonces, adelante, Guillermo, si te parece, para que vayas turnando las participaciones. Sí, claro, con todo gusto. Si alguien quisiera abrir micrófono o hacer una pregunta en el chat, con toda libertad, por favor levante su mano. Adelante, Vero, por favor. No, creo que se equivocó. Ah, falló su micrófono. Ok. Mira, mientras Vera arregla el micrófono, comentabas, Juan Alberto, el gestor, ¿verdad? Entonces, el gestor, en mi opinión, debe trabajar en dos ejes, ¿no? Entonces, el eje horizontal, es decir, cómo promueves, cómo traes gente a que se conecte. Y el eje vertical es, una vez que ya los juntaste, cómo llevas a cabo un taller de trabajo, un design thinking workshop, cómo llevas esas técnicas, cómo entender el problema de la persona que tiene y cómo jalar expertos.
cómo conducir un taller de manera que produzca ideas que le beneficien al quien tiene el problema. Entonces, en mi opinión, hay que tener, así funcionamos nosotros, tenemos esos dos ejes, el eje de promoción y juntar, y el eje que una vez ya los tienes, ¿cómo ejecutas? ¿No? Sí, clarísimo. Sí, sí, sí. Justo es parte de lo que se busca en estas conversaciones, el revalorar en el ámbito de las empresas y en el ámbito de los centros que generan conocimiento, la necesaria formación de un perfil de gestor, como lo has descrito, porque si nosotros le damos la tarea al investigador, al inventor, de tratar de traducir sus procesos creativos en procesos industriales, lo estamos metiendo en un ambiente en donde realmente eh, no es en donde puede generar la mayor contribución que se podría esperar de su trabajo creativo. Y también, por el otro lado, tener solo desde el ámbito de la conversación a quien solo esté centrado en el ámbito del negocio, difícilmente comprenderá el valor que tiene la eficiencia en los procesos y por lo tanto el por qué sí innovar o gestionar tecnología en función de esas eficiencias, optimización que podría ser necesaria en la industria. Entonces, queda muy claro y es parte justo de lo que buscamos concientizar a quienes estamos en estas conversaciones. Entonces, adelante si alguien más desea preguntar, adelante. Sí, tenemos a Ana, por favor. Gracias, buenos días a todos. Y sí, aprovechando que se está hablando de la función importantísima del gestor de tecnología, es ¿cómo tienen ustedes actualmente en su empresa o en el grupo de estas, tienen realmente gestores de tecnología con perfiles independientemente de su formación inicial? ¿Tienen este perfilamiento de personas con expertise en materia técnica, sí, pero perfilado a la parte del negocio de la tecnología como tal? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo los forman, no? ¿Cómo los están constantemente formando, no? Muchas gracias. Sí, entonces, Perdón, formando y capacitando, sobre todo formar y capacitar. sí. Gracias. Entonces, obviamente dentro de GM funcionamos como una red, ¿no? Y ya hay dos aspectos, ¿verdad? Uno es decir, bueno, cuando tienes el gestor y quieres ir a vender, ¿no? Lo que inventaste, digamos que tenemos dos tipos de venta, la interna y la externa. La externa es ver, bueno, se puede vender fuera en el mercado, tiene algún valor, eso no lo hacíamos nosotros en México, lo hacíamos en Estados Unidos, hay un grupo específico que se dedica a ello, no lo hacíamos nosotros, pero ellos tomaban pues, el capital intelectual y ellos, dentro del ámbito automotriz de Michigan, pues veían si podían o no vender o colocar las invenciones y bueno, ellos tenían su agenda. En la venta interna, es decir, si tenemos algo que nosotros pensamos fuese innovador y lo podíamos colocar dentro de un programa de vehículo, entonces había que venderlo a las personas del programa. Entonces hacemos nuestra propia venta interna. Y ya había cosas muy sencillas, ¿no? Que a lo mejor no la vendíamos a la primera vez, pero había que vender, tú vendes tu caso de valor, ¿verdad? Decir, mira, este aditamento nuevo que hemos pensado tiene estas características y tiene este costo y se puede vender. Los programas dirán, bueno, pensamos que sí, pensamos que no tenemos dinero, lo podemos incorporar en el programa. Los programas los manejan desde Estados Unidos. Entonces teníamos esos dos temas como gestión de lo que ya se había resuelto. La otra parte era gestionar, decir, bueno, ok, somos una organización grande, tenemos problemas, ¿verdad? ¿Quién alza la mano para decir que tiene un problema, ¿verdad? Entonces necesitas tener primero una cultura que soporte que la gente alce la mano. Y si alzan la mano, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entonces dentro también tenemos personal específico, decir, a ver, un promotor, ¿verdad? Decir, a ver, hacer promoción interna, aquí estamos para ayudar a tener los problemas. Teníamos un espacio específico, tiene todavía la compañía, tiene un espacio específico, tiene personas y están en constante promoción. Tienes un problema que resolver, trae. Puede ser chico, grande, etcétera. Y tuvo mucho éxito, porque inclusive fuera del departamento también llegó gente a decir, a traer problemas específicos. Y una vez que estaban ahí, decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? Pues había cosas, pues hacemos un taller de trabajo, ¿verdad? O esto requiere un Design Thinking Workshop,
o este requiere digamos, retos, ¿verdad? Era otra técnica, pues hacer retos de la solución. Y si los problemas eran complejos, ya que decía, bueno, pues si hacemos un desarrollo así, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos también nos apoyamos mucho en Design for Six Sigma. Y si ponemos el proyecto en Design for Six Sigma, a la persona que lo llevaba o al equipo que lo llevaba también era asistido por un experto en Design for Six Sigma. De manera que el proyecto pudiera progresar en forma robusta y pudiera llegar a un momento en que, ok, ya está listo y ya lo podemos implementar en el mainstream y ya resolver el problema. Entonces, obviamente hay mucha formación en Design for Six Sigma dentro de la organización, mucha promoción de la organización, y lo otro es que las personas aprovechan el valor de muchas personas, pero tenemos muchísimas que les gusta y tenéis que canalizar esa energía. Entonces, mediante capacitación, formación y permitiéndoles participar, no quiere decir que dejen de hacer su trabajo, pero participan, logramos obtener muy buenos beneficios. Espero haya respondido la respuesta, ¿no? Gracias. Sí, pero más que nada yo me refería a esa parte de los gestores que van más allá en propiedad intelectual, de los gestores, sino más que nada el observar el punto de negocio, el optimizar recursos, el optimizar justamente y observar qué factibilidad tiene de integrar a otros actores dentro de los ecosistemas. Esto es esencialmente a través vaya, de la formación como tal de un gestor que debe de conducir tal y como lo está promoviendo la red, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, a lo mejor solamente termino de comentar. Nosotros trabajamos bajo el supuesto de que el personal responsable operativo es el responsable de su propia mejora tecnológica y de su propia mejora continua. Es decir, el gerente y el director a cargo del departamento es su responsabilidad. Entonces es el primer gestor, ¿no? Y tiene recursos y tiene todo tipo de cosas para que pueda aprovechar para llevarlo. Porque si no pone la responsabilidad en esa persona, si la quieres, dice, bueno, dáselo al departamento de invención, pues ¿sabes qué van a inventar? No van a inventar nada. Tiene que estar centrada y ubicada en el mero corazón de la parte operativa. Y obviamente mediante procesos, es decir, a ver, esto nuevo que estamos haciendo no está validado, pues no lo metemos en el mainstream hasta que esté validado, ¿no? Y que tenga ese rigor. Pero ahí, en la parte operativa, es donde está colocado el corazón de encontrar esa eficiencia, encontrar el mayor valor, encontrar la metodología, resolver los problemas, identificarlos. Ahí está, ¿no? Gracias, David. Pues si les parece, vamos cerrando el webinar. Siempre es para la red y por supuesto para nosotros desde la Universidad Panamericana un gusto colaborar y escucharte, David. Siempre pues hay muchos temas que quedan por comentar, por conversar, por ampliar. Y esta, por supuesto, que no es la excepción. Esperamos pronto volver a tener una reunión contigo más adelante. Por lo pronto, en esta sesión a mí me gustaría agradecerte el que nos compartas esta experiencia y sobre todo esto último que nos ayuda mucho a la perspectiva de lo que estamos hoy buscando, de impulsar de mejor manera la formación de estos perfiles, que lo has dicho tú de manera muy precisa, ¿no? A nivel una palabra, ¿no? Anglosajona, la accountability, ¿no? Esta visión de cómo asumir una responsabilidad en el rol que cada una de las posiciones tiene dentro de la organización, también es un reto que tenemos en las organizaciones en general en nuestro país, en donde de pronto no tenemos esta cultura de asumir no solo el rol, sino también la responsabilidad de ser los gestores de la propia mejora continua que involucre, por supuesto, la interacción con otras áreas. Y eso me parece que ha sido fundamental, además de lo que ya nos decías anteriormente, esta visión primero tratar de integrar al capital humano necesario
para poder tener una masa crítica de talento que después la llevemos a la ejecución, y que eso fundamentalmente es, de nada te sirve tener mucho talento si no los llevas a ejecución sobre proyectos específicos, y eso también es una parte fundamental en la gestión de procesos de ingeniería y de procesos de innovación, por supuesto. Entonces, con esto en mente, más todo lo que nos has compartido de la formación de una cultura de creatividad, pasando por la optimización de procesos, pasando por la eficiencia, por supuesto, de la operación ordinaria, para de pronto después abrirte a nuevas posibilidades de desarrollo y de mejora, es parte de lo que quisiera dejar plasmado en esta sesión. Y antes de finalizar, para todos quienes estuvimos aquí, además de agradecer esto, pues daría la palabra a Guillermo para que dé un preámbulo un poco más a detalle respecto de este impulso que estamos haciendo conjuntamente para fomentar la formación y el reconocimiento, sobre todo de gestores tecnológicos. Y nuevamente, gracias, David, por tu elocuencia al compartirnos esta experiencia, y espero que nos veamos próximamente. Y adelante, Guillermo. Muchas gracias, Juan. De hecho, bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad, si me permitieras, estimado Juan, y también mi estimado ingeniero David Rojas. Teníamos un par de manos levantadas y me gustaría de verdad darles oportunidad de hacer alguna Adelante. pregunta rapidísima, porque pocas veces tenemos a alguien como usted presente en el foro. Entonces, si Vero quisiera preguntar, abrir su micrófono y preguntar, se lo agradeceríamos. Sí, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Perfectamente. Ah, gracias. Mi pregunta va en relación a, considerando que los procesos de innovación no tienen un retorno de ganancias pues inmediato, en las estrategias que ustedes consideran en sus empresas, ¿hay un monto destinado para esos procesos? O sea, digamos, dentro del plan financiero se destina algo para innovación, ¿o cómo lo manejan ustedes? Me interesaría como la logística de eso que ustedes implementan. Sí, por supuesto. Bueno, mientras estaba yo allá, ¿verdad? Pues no puedo hablar de cómo están ahorita. Pues sí, había que dedicarle un poco de recursos, pero no había que dedicarle tantos, la verdad, ¿no? O sea, comparado. El departamento de ingeniería, por supuesto que todo el presupuesto está dedicado al desarrollo e innovación, es parte del presupuesto total de GEME, pero había que canalizar, decir, a ver qué actividades hacemos y dónde podemos el dinero. Y sí fondeábamos cosas específicas según fueran ocurriendo. Por ejemplo, tú sabes, en el desarrollo de Design for Six Sigma, pues llega el día que hay que hacer el Design for Experiments, ¿no? Hay que hacer los experimentos, bueno, muy bien. ¿Y de dónde va a salir las piezas? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar los autores, etcétera? Pues llegaban las problemáticas, ¿verdad? Pero las resolvíamos. Y las resolvíamos en el mérito que tiene la innovación. Siempre, siempre pudimos monetizar el beneficio de la mejora o la innovación o la resolución del problema, lo que fue, porque es parte cultural, ¿verdad? O sea, de problemas chiquitos hasta problemas grandotes, ¿no? Pero siempre pudimos monetizar, ya sea en los beneficios económicos o en las horas que te ahorrarías en los procesos, ¿no? Entonces a mí siempre me quedó muy claro, ¿no? Y esa monetización se hacía realidad porque sí nos pasaba, o sea, tal cual como les platiqué, ¿verdad? Llegaba el día del presupuesto y decía, oye, es que te vamos a dar menos. Y por cierto, tenemos más clientes, ¿no? Y, y les dábamos batalla, o sea, llegaba el año que entra y nuestros procesos internos, la parte interna de mejora estaba hecha y podemos hacer frente a la problemática. Y también llevábamos en el producto final, llevábamos mejoras que bajaban el costo o que les daban oportunidad a los programas, decir, pues podemos poner estos features y a lo mejor podemos cobrar por ellos, ¿verdad? Y eso también ocurría. Siempre le pudimos poner un valor a ello. Muchas gracias. Gracias. Y no sé si, Arturo, me pareció ver por ahí que también querrías hacer alguna pregunta. No sé si aún nos escuchas por ahí y quieras preguntar. Claro, sí, muy buenas tardes. Sí, agradecido a todos por pues, excelente ponencia. Sí, mi consulta va en el sentido de que
Ya como empresa que está haciendo innovación y que está vendiendo productos, ¿cómo ve el tema de la madurez de la cultura? Uno y dos, ¿qué indicadores se utiliza? Y cómo ve el tema de incertidumbre? ¿Cómo ve, cómo hace vigilancia a sus demás competencias? Gracias. A ver, tu primera pregunta es, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo medimos La la cultura innovación? organizacional sobre innovación. Ujú. Bueno, la cultura organizacional la tienes que promover desde arriba, ¿no? O sea, desde arriba tienes que decir, a ver, la innovación, la creatividad, solución de problemas, mejora continua, es un valor, ¿no? Es algo importante que hay que hacer y todo el mundo lo tiene que entrar, junto con otros métricos, ¿verdad? O sea, tú tienes tus métricos sólidos, etcétera, pues eso lo tienes que hacer plan de tu trabajo. Y desde arriba lo tienes que mover, ¿verdad? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a traer las propuestas? ¿Vamos a promoverlas? Reforzar, ¿verdad? Una vez que empiezan a salir los buenos resultados, pues promoverlos, ¿no? Sultano, ¿verdad? Aquí está la patente, ¿verdad? Hacíamos un evento al año, ¿verdad? Y hacíamos un showcase de las patentes, ¿no? Y los ponemos a las personas a hablar, a presentar, invitábamos al presidente regional y le presentaba y todo. Y pues el chico recibía felicitaciones, abrazos, todo, y además recibía beneficios económicos. Eh, pero lo promueves y muestras que es valorado, ¿no? Entonces, tienes que hacer eso para poder promover una cultura y que no sean palabras vacías, ¿verdad? La persona, si te va a regalar el tiempo, y te va a regalar su creatividad, y si te va a regalar un poco de lo que piensa out of the box, pues lo tienes que retribuir, le tienes que dar espacio, lo tienes que felicitar y apoyar. Porque si no, no te lo van a ver. Pues ahí no les importa, yo pues hago mi 8 a 5 chamba y ahí se ven, ¿no? Pues así no lo vas a lograr, ¿no? Tienes que tomar la parte cultural de promover el sentido de pertenencia, quiénes somos, qué estamos haciendo, los logros departamentales, los logros individuales, este, ver cuando estamos ganando, que cuando tenemos problemáticas reconozcamos y veamos y jalar la energía de las personas. La cultura, tener una cultura para resolver desde problemas chiquitos, es la que te ayuda el día que tienes problemas grandes. Tenemos una colección de 200, 300 proyectos de mejora todo el tiempo. Y había los que eran así chiquitos, ¿no? Pues nos vamos a ahorrar 100 copias, ¿verdad? Pero había alguien que cooperaba con 100 copias y lo tratábamos igual, pero había el que decía, pues vamos a ahorrar 100 millones, ¿verdad? Si hacemos esto, así. Pues en ese ambiente, pues sí te salen muchas chiquitas y de repente, pum, te sale una grandota, porque todo el mundo está metido en el tema y va desde cómo digamos, todo tipo, me acuerdo que había, oye, es que no separan bien la basura, ¿verdad? ¿Cómo que no separan bien la basura? Pues llegas al bote y ya la revolvieron, ¿verdad? Entonces ya cuando está revuelta, pues entonces ya el contrato del producto se llama la basura ya no sirve, ¿no? Hasta para eso, ¿verdad? Los chicos de ahí decían, a ver, pues proponemos estas soluciones, ¿verdad? Hasta ahí encontrábamos soluciones, ¿no? Me acuerdo también, el servicio médico, eso, nosotros también entramos en innovación, sí, ¿cómo que van a aportar? Bueno, pues mira, ahora que vas a renovar oficinas, pues vamos a trabajar en términos ergonómicos, ¿verdad? Y pues le entraron y nos hicieron estudios ergonómicos que resultaron en compra de equipo especializado que ha pagado por creces, que ayudó muchísimo, sobre todo en el involucramiento del empleado, ¿no? Y lo hicimos con métodos científicos. ¿En qué ocasión? Pues hasta lo hicimos mediante una metodología de IFCs con el servicio médico. Entonces, pues hasta el doctor está metido, sí, todos están metidos. Entonces, la cultura es muy importante para promoverla, pero empieza desde arriba, ¿no? Si el que está arriba dice, no, eso de innovación déjalo para el rato, hasta ahí llegó. Muchas gracias, ingeniero Rojas, por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. También a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Y solamente para darles los avisos finales de las siguientes actividades que tendremos en la red OTT, compartirles que precisamente este webinar es una actividad previa a este programa para el reconocimiento de gestores de tecnología. Y bueno, pues dejar por bien sentado la importancia que tiene esta labor que realizan todos los profesionistas de estas áreas en las distintas cadenas productivas. Entonces, para todos aquellos que nos quieren acompañar en este programa para el reconocimiento, que es un primer paso
hacia reconocer nuestra labor en el ecosistema. Tendremos nuestra segunda edición de este programa del 2 al 6 de junio, de 9 de la mañana a 7 de la noche, en la Universidad Panamericana. Este programa pues está dirigido precisamente a todas las personas que tienen una competencia en oficinas de transferencia de tecnología, unidades de vinculación o direcciones de innovación. Y pueden participar pues todos aquellos que tengan experiencia desde un año en adelante en la materia. Si bien el programa está enfocado particularmente a quienes están iniciándose en la labor de la transferencia de tecnología, la gestión de la tecnología, pueden participar todos, pues es el primer nivel de este programa de reconocimiento. Entre los pilares del programa, pues está procesos de gestión tecnológica, estrategias de protección de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Todo el programa se desarrolla de manera presencial con ponentes tanto nacionales como internacionales y algunas charlas bien enfocadas de parte de instituciones gubernamentales y también de sector industrial que nos acompaña en este programa. El 14 de mayo tendremos también un webinar adicional sobre gestión de la innovación en la cadena de valor energética, el rol del factor humano en los procesos de investigación y desarrollo, de la mano con el ingeniero Víctor Ortiz Gallardo, también en el contexto del programa de reconocimiento de gestores de tecnología. Esta actividad es gratuita para todos aquellos que nos quieran acompañar. Muchas gracias, ingeniero David, gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Que tengan buen día. Hasta luego.